Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de noviembre del año 2022. La enseñanza basada en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos del 27 al 34. Y el título, rechazo a la bendición. Padre, gracias porque eres bueno, eres santo, todopoderoso, creador del universo. Gracias por la bendición de un día más de vida, la oportunidad de mejorar y de agradarte y poder crecer en tu Espíritu Santo. Sea tu bendición en los bebés, los niños, jóvenes, maduros, ancianos, quienes viven en la calle, ciegos, cojos, sordos, mudos, indigentes, incapacitados. Sea tu bendición en madres solteras, sea tu bendición en todos los que están en necesidad, en escasez, en enfermedad, en problemas. Sea tu misericordia, tu perdón y tu amor en todos nosotros, en el nombre de el Señor Yahshua, llamado el Cristo. Amén. Bueno, me voy a permitir leer acerca de esta narración que habla de, en parte, la vida de Jacob y de su hermano Esaú. Y dice así el verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, o sea, lo que él cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Bueno, la narración habla de un Jacob que pide a Esaú que le venda la primogenitura, ya que él la menospreció. ¿Para qué quiero? Voy a morir. La primogenitura habla de los primeros hijos sin nacer, que abren matriz en la mujer y que nacen con derechos privilegiados de que vienen a recibir mayor bendición. En este caso, Isaac amaba más a Esaú y la esposa Rebeca más a Jacob. Son cuates. Jacob, por otra parte, era un hombre que era arrebatador de bendiciones. Desde que nacen y están en el vientre de Rebeca, el primero en nacer iba a ser Jacob, pero Esaú lo brinca y nace primero, y Jacob lo toma del talón, tobillos, y no pudo recuperar su primogenitura. Nace entonces primero Esaú. Esto se confirma en el Salmo cuando David dice: mi embrión vieron tus ojos, Salmo 139, de cómo estaba siendo entretejido, formado, y por ahí la enseñanza postura es que los 9 meses que se está en el vientre de mamá se tiene relación con el Eterno, un conocimiento, y que al nacer un ángel oprime el labio superior donde queda la hendidura, está la hendidura y oprime, y se olvida lo que se vivió esos 9 meses.
Ahora, así es cuando el alma llega a la presencia del Eterno, una vez que la persona ha muerto y se olvida de esta tierra, ya no lo recuerda. Bien habla la palabra que arriba no hay matrimonios y no hay muchas cosas de la tierra. Entonces es una nueva vida. Ya lo inmundo, lo impuro de la tierra ya no se recuerda. Bueno, hablamos de posturas, doctrinas, posiciones y revelaciones. El hecho es que allí la primogenitura le pertenecía a Jacob. Siguen creciendo y Jacob, siendo un arrebatador de bendiciones, lo repito, recordamos cuando entonces él, una vez que escoge a Rebeca, trabaja por ella y por ahí, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Les da también la otra Raquel y bueno, en medio de todo había ahí una participación de dos mujeres. El hecho es que él trabaja por las dos. En ese sentido, cuando hablamos acerca de lo que arrebata Jacob con su suegro Labán, una vez que trabajó con él y lo deja, le pide ganado, le pide riquezas y abundancia de todo. Otra bendición que arrebata es cuando le gana al ángel acerca de el que le fue revelado su nombre, Israel, que significa pueblo de Dios, pueblo del Eterno. Ahí supo arrebatar. Y aquí arrebata la primogenitura que en sí le pertenecía. El hecho es que entonces el por qué pudo obtener la bendición, primero y en medio de la enseñanza que es fuerte, también habla de que Saúl no estudiaba y no buscaba la revelación del Eterno, y Jacob sí. Jacob buscaba de Dios, buscaba maestros, le enseñaba en la Torah oral y tenía una relación permanente con el Espíritu del Eterno de esa manera. Eso era descuidado, indiferente, duro, cerrado, y no buscaba de la presencia del Eterno, y Jacob sí. Entonces, la primogenitura, repito, daba el derecho a ser más bendecido, más reconocido, más aceptado. Cuando los padres dejaban un talit, a quien se lo daban era el primogénito, ya que el talit se utilizaba y se utiliza para orar, meditar. Cuando la persona fallece, lo entierran con su talit. Y es un utensilio de bendición muy grande, muy bonito. Se utilizaba en bodas, en pactos y así. El hecho es que entonces el primogénito tenía más derecho a las bendiciones que el segundo o el tercero, aclarando que un primogénito, independientemente que es el primero que nace, si no entra a la presencia del Señor y se entrega con todo lo que puede, entonces si el segundo o el tercero se entrega con todo, viene a pasar a ser el primogénito. Y las bendiciones se van a dar más, ya por no derecho al nacimiento, sino por derecho de entrega, y adquiere un llamamiento de primogenitura. Bueno, en medio de todas estas enseñanzas, el primer punto es que Esaú menospreció la bendición, la rechazó. Dice el verso 34, entonces, cuando Jacob le hizo Esaú del guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Esaú está recibiendo pan y un plato de lentejas. Así menospreció Esaú la primogenitura. Lo aplicamos a nuestras vidas. Hay veces que nosotros menospreciamos las bendiciones. Yo uso mucho un término de hay que tener cuidado. No tire el alimento, regálelo, compártalo, pero no lo tire, porque es una de las maneras en que se menosprecia, se rechaza la gracia, se rechazan las bendiciones
que el Eterno da a las vidas. Luego nos preguntamos por qué. ¿Por qué esta etapa de escasez? ¿Por qué me corren del trabajo? ¿Por qué consigo me vuelven a correr? ¿Y por qué muchas veces no se logra esa estabilidad económica? Es porque hay que hacer un autoanálisis de nuestra vida y cuántas bendiciones hemos rechazado, no hemos aceptado, no las hemos querido tener, no hemos hecho un trabajo espiritual y creemos que todo va a caer solito. No. También hay que esforzarse y hay que luchar, porque las consecuencias luego son tremendas. El menospreciar la bendición es algo grave, muy criticable. Por eso Saúl prefirió un plato de lentejas y esto representa lo menos por lo más. El cambiar una vida, no una bendición, sino una posible vida de bendiciones. Porque uno de los pecados más grandes es rechazar la gracia del Señor. Sí, decimos pecado de esto, de aquello, de lo otro, pero el rechazar la gracia, el menospreciarla, el no ser agradecido y manifiesta, repito, ego, soberbia, presunción, vanidad, como que no necesito de Dios, ¿verdad? Cuando recordamos a Abel y a Caín, bueno, Abel preparó el animalito, lo cuidó desde que recién nació, porque así se utilizaba este tipo de cuidado de los animalitos y le dan el mejor alimento y ya lo ofrecen al Señor en este sacrificio de ofrenda. Pero así es lo que hizo Abel. Y y Caín, como que nomás tomó algo del campo y lo llevó con indiferencia, sin valorar para quién era o de quién recibía las bendiciones. Y cada quien con su ofrenda, es obvio que el Eterno se agrada de la de Abel, pero de la de Caín, al ver que era algo muy al aventón, muy sin amor y sin valorar, pues reconoció la de Abel. De ahí nace la envidia en Caín y hasta le quita la vida a Abel. Por eso debemos nosotros ser agradecidos, hacer todo con amor, hacer todo con fe y no menospreciar y no rechazar las bendiciones. ¿Pero por qué? Bueno, el verso 29 y 30 que leímos dice que Jacob anteriormente hace el potaje, hace las lentejas, y cuando llegue Saúl a la casa y llega cansado, esta palabra, cansado. Hay quienes se cansan del Señor, hay quienes se cansan de su obra, hay quienes se cansan de estar buscándolo y no perseveran y no tienen ese sentir de amor y de fe. Entonces, muy fácilmente, como dice la Escritura, ¿no?, que el Señor da la palabra, la envía y nosotros somos ya comparativamente, metafóricamente, como una tierra seca, árida, no lista para recibir la semilla de la palabra. Otros como una tierra de espinos que cae junto al espino y no da resultado. Otros junto al camino, como un camino que no está listo, que no está preparado para recibir la palabra y cae a un lado y no son buenos receptores. Otros entre piedras en la dureza, que no va a sembrar la semilla, no va a caer en la tierra adecuadamente y formar una raíz, se abre la tierra un tallo y empieza a crecer la bendición. No, cae entre piedras, dureza, frialdad. Así muchas veces se menosprecia la palabra, la semilla, el amor, y en esa diferencia y todo es porque hay un cansancio espiritual. El alma puede cansarse, claro, y el cuerpo cuanto más. Y esa alma ya fastidiada de lo de Dios. Hay quien dice, siempre es lo mismo. Alguien aquí lo decía y me lo dijo, es que siempre es lo mismo, pero es exactamente lo que le hacía falta a la persona. Entonces, yo predico muchas veces sobre el carácter y hay que poder decir, bueno, ya, ¿no? Casi siempre lo mencionas el mensaje que sea.
Pero si nos damos cuenta, es lo que más está aflorando negativamente en nuestras vidas, lo que más trabajo cuesta corregir y es lo que nos da muchos problemas. ¿Qué más? En una relación con el Eterno. Y en el carácter nos disparamos de diferentes maneras o formas, entre enojos, entre iras, entre ego, entre declaración de lo que queremos declarar y no lo que Dios da a nuestras vidas, y por ahí. El hecho es que este cansancio espiritual no es por orar mucho, no es por leer mucho la palabra del Eterno, al contrario, eso nos fortalece, nos anima, nos levanta, nos da revelaciones. Un crecimiento espiritual no es solo engordar, sino crecer. Esaú estaba cansado, ya estaba fastidiado de la vida, de lo de Dios, de lo del Eterno, ya le era indiferente, ya creía que todo lo que él realizaba era suficiente, que podía vivir así, cazando animalitos, come, tiene, cansado de la vida. Elías, cuando vence a los sacerdotes de Baal, y que conocemos la historia, inmediatamente en esa bendición tan grande, pues queda cansado, queda agotado física, espiritualmente. Y cuando Jezabel lo anda buscando y le manda las amenazas, él no quiso saber nada. Inclusive lo toma un espíritu de decepción, de desánimo, de depresión. Dice: Señor, mejor quítame la vida. Yo no soy mejor que mi padre, acababa de luchar. Necesitaba un reposo, necesitaba un descanso. No somos invencibles, inmunes, y en una guerra hay heridos, y caen en una situación así. Por eso hay que cuidar mucho el cansancio físico, el cansancio espiritual. El alma tiene que fortalecerse, y es alimentándose del espiritual, del Eterno para nuestras almas. Un segundo punto, el verso número 32, que cuando él dice la expresión, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me ha de servir la primogenitura? ¿Para qué me va a servir? Ya hablamos de no valorar, de no entender que todo Él lo ha creado. Hablamos del Eterno, Él lo ha creado todo. Y es para la bendición a nuestras vidas. Él nos da todo. Sea el medio que recibamos por medio de una persona, el suelo de un trabajo, de la manera que sea, y todo lo que tengamos, todo viene de Él. Atrás de eso está Él. Adelante de lo que recibimos está Él. Y en todo Él es el que provee y el que tiene siempre la iniciativa para nuestras vidas. Pero hay que valorar. Hay que dar gracias al Eterno por todo lo que recibimos, sea un dulce, un chocolatito que nos dé un niño, sea lo que sea, todo viene de Él. Y es donde Él habla también a nuestras vidas. Hay que valorar a este Dios de misericordia, de fidelidad, de que es Jiret, que significa proveedor, y de que todo tenemos que agradecerlo, valorarlo y darle el lugar que tiene. En el verso número 33 dice: y Jacob, y Esaú juró, le dijo Jacob: bueno, júrame en este día que me vendes tu primogenitura, y todos los derechos de la misma pasan a mí. Entonces dice que juró. Esaú juró y vendió a Jacob su primogenitura. Bueno, el jurar es pacto. Pactó. Dejo la primogenitura, te cedo todos los derechos de la primogenitura y te la entrego. Es una frase decir vendió, la entregó. Bueno, creo que las bendiciones no se venden, creo que las bendiciones se reciben en esa gracia, en esa fidelidad del Eterno en nuestras vidas. Pero Esaú, en medio de ese cansancio, Esaú, en medio de esa dureza y de no valorar, fue muy fácil. Pacto contigo, juro que no vuelvo a reclamar derechos de una primogenitura y que esos derechos te los entrego a ti, Jacob. Algo así pasó.
Entonces, en esta negatividad y irracionalidad, diríamos nosotros, espiritual, es que entonces Esaú se deshace, como que le estorbara la primogenitura, ¿no? Vaya que cuántos quisiéramos tener bendiciones especiales como primogénitos de alguna manera, por nacimiento o por derecho al trabajo y a la entrega y al amor, pero por algo luego hasta tardan. Es el hecho entonces en que no podemos comprar una primogenitura, como también no la podemos vender, como también hemos de entender que una cosa es comprar, vender, adquirir de esas formas o tratar de, y otra que viene del Eterno y que en base, repito, a esa consagración y entrega y vida se puede adquirir esa primogenitura o bendiciones tipo primogenitura. De ahí que es bien importante ver estos puntos negativos de Saúl para poder tener nosotros unas bendiciones grandes y hermosas. Y en el verso número 34 dice, entonces Jacob le da el Saúl pan y el guisado de lentejas. Así come y bebe Esaú y se levanta y se va indiferente, y así menospreció Saúl la primogenitura. Ahora aquí entra una ofensa al Eterno, ¿sí? Yo me satisfago a mi manera, mi carne, y voto la bendición espiritual del alma. Es lo que hizo Esaú también, porque por un plato de lentejas. O sea, no se puede comparar. Nada puede ser mayor que una bendición, que una primogenitura. Y Esaú, con esa indiferencia y no necesito y como y me voy. La satisfacción a la carne impide muchas de las bendiciones. La satisfacción al ego, a la soberbia, vanidad, orgullo, presunción, impide la bendición del Eterno. Las lentejas están representando, pues, como cuando el Señor dice, ustedes diezman, y habla de un diezmo que no era adecuado, no era considerable, como las ramitas, ¿no? Por ahí, de quien dice cilantro, perejil, tomillo o algo así, ¿no? Que no eran exactamente una ofrenda adecuada, porque no había mucha manera de poder aprovecharla. Y entonces están dando lo que les sobra, están dando en un momento dado algo por ahí para el Señor. No, el hecho es que se tiene que entender lo que representa el plato de lentejas. Si bien ese alimento no se comparaba con el alimento de bendiciones de la primogenitura, para nada, es otra cosa. La primogenitura es un manjar de bendiciones, un deleite para el alma. Y Esaú, entonces, tratando de ver un orden más o menos así, es que rechaza, menosprecia la primogenitura, la bendición, es porque estaba ya cansado de una vida espiritual que en sí nunca inició adecuadamente, es porque no valoró las bendiciones de la primogenitura y del Eterno para su vida, y es que por eso es que cede los derechos, en otras palabras, la vende. ¿A cambio de qué? Bueno, le hubieran pagado monedas de oro, hubiera pedido cosas así, mucho ganado, terrenos. No sería nunca el precio, y no hay un precio para poder tener esa primogenitura. Y de ahí que lo desprecia la bendición del Eterno por un plato de lentejas. ¿Qué representa eso? Lo que no se puede comparar en valor a una bendición y se prefiere. El mundo no puede nunca y nunca podrá más que las bendiciones del Eterno. Y de ahí que el plato de lentejas representa todo eso: la dureza, el rechazo, desvalorización, el menosprecio, el ego, yo puedo, y todo esto que hemos estado hablando. Pero ¿por qué José logró entonces
recuperar la primogenitura. Dice en el verso número 27, Esaú fue bueno para la casa y era hombre de campo, pero Jacob era un hombre quieto que habitaba en tiendas. Quieto significa paciencia, significa paz, moderación, templanza, madurez. Era un hombre con todas esas características, Jacob. Entonces él entraba a la quietud, al reposo de la presencia del Señor. Y es aquí lo contrario a un carácter impetuoso, ambicioso, acelerado, nervioso, desesperado, y a comparación de la quietud de Jacob, que sabía entrar en ese reposo, en la paz y presencia del Eterno. Y ahí es donde escuchamos más la voz, las revelaciones y lo que el Eterno quiere para nuestras vidas, y que nosotros también recibamos y seamos bendecidos. En un segundo aspecto, en el verso 31 es cuando Jacob le dice: véndeme tu primogenitura, luchar por la bendición. No había otra. Él estaba cansado, hablando de Saúl, traía hambre, venía del campo, venía de cazar, y es increíble el alimento precioso otra vez de la primogenitura y bendiciones, y entonces cae en ese sentir de venderla. Esto habla de un Jacob, por la otra parte, que era arrebatador de bendiciones. No se aprovechó de un Esaú débil espiritualmente, no, porque esa debilidad fue por negligencia y por ego. Pero él dijo: si él no la quiere, yo la arrebato. Hay muchas veces que la bendición está en la congregación X, está en la persona X, pero por no valorar y todos los antecedentes, entonces el Señor la lleva a otro lugar, la lleva a otra persona. Es un hecho. Si tú no quieres, no la aprovechas, no la vives, no la practicas y no la compartes, se lo mando a otro que sí desea, que sí lucha, que se esfuerza, que la comparte y que da gracias y bendice y que valora lo que se recibe del Eterno. Y así era Jacob, un arrebatador de bendiciones. Y luego en el verso número 33, cuando dice Jacob: júramelo en este día, habla de un pacto. Los pactos ceden los derechos, proveen los derechos, se dan derechos que nadie puede ya arrebatar o cambiar, a no ser que sea por la voluntad del Eterno y con fines X que solamente Él puede dar o decir o decidir. Él dice es que aquí el decir júramelo, está diciendo no quede de palabra y luego quieras un cambio. No, tiene que ser un pacto de hombres, de hermanos, en la presencia del Eterno, que todos los derechos de las bendiciones son para mí. Vaya, que sabía arrebatar Jacob, y que sabía recibir, y que sabía buscar, y que sabía encontrar. De ahí es el aprovechar las bendiciones, tomar lo que otros no quieren, hacerlo nuestro, aprovechar esa bendición. De ahí cuando Apocalipsis 3:11 dice: ninguno tome tu corona, aprende a retenerla. Sabemos que se inicia con una corona de espinas, sufrimiento, dolor, reencuentros X cuando uno está iniciando, y muchos se desaniman y no soportan la presión del ataque de los enemigos espirituales malignos, porque se ha acercado al Eterno y caen o siguen adelante con mucho trabajo. Pero bueno, el Señor levanta al caído, da fuerzas al esforzado, al cansado, y da la bendición en restauración. El hecho es que entonces aquí encontramos que no nos cambie el Señor la bendición, que no vaya otro por las condiciones de un Esaú en estas vidas. No, hay que buscar como Jacob, ser quieto, con mansedumbre, con humildad, paz, paciencia. Hay que saber luchar por la bendición en la dirección y guía del Espíritu Santo, y hay que buscar los pactos
pactos de bendiciones, pactos para nuestras vidas y vidas que son hermosas porque son de Él y que nosotros somos de Él. Somos una bendición hermosa porque tenemos del primogénito de Dios, del unigénito único y primogénito primero en naturaleza humana que nació para darnos la más grande bendición de la salvación del alma, del perdón de los pecados, de la vida nueva y de la vida eterna. Así pues, vamos a caminar diciéndole: entra a mi vida, me arrepiento de mis inquietudes, prácticas, todo lo negativo que he tenido, no exactamente como Esaú, pero todo paralelismo y todo efecto causa la misma situación, el rechazar la bendición de la salvación como la bendición más grande. Es pues decirle: yo tengo aquí mi vida, tengo mi alma, cedo los derechos al autor y consumador de la fe, llamado Yeshua HaMashiach. Toma mi alma, Señor, es tuya. Guíame, enséñame, prepárame y refresca mi alma y mi vida, y te recibo como mi maestro, como mi pastor, como mi Señor y Salvador, a una nueva vida y a una vida eterna. Soy tuyo, te pertenezco y te entrego todo lo que soy. Haz esta oración todas las veces que puedas, que sientas el Señor ya tiene preparadas las bendiciones, entrega la fortaleza, fuerza y fe, firmeza cuando vengan las pruebas, porque aún así las va a haber, pero tú ya eres del Señor, tú ya tienes ese sentir y ahora hay que hacerlo y hay que vivirlo. Tu alma es del Señor. Haz la oración anterior, repítela todas las veces que puedas, sientas, y ya está en camino esas bendiciones que se han de arrebatar para la gloria de Dios. Por esa parte, el abrazo de siempre, la bendición de siempre, el amor de siempre, el Shalom Ubrahá, que es bendición con paz. Y en el código de bendición de declarar diario el Kodosh, 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 Adonai Sebaot, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. El abrazo de siempre, el amor de siempre, la bendición de siempre, y ojalá tengamos esas bendiciones de primogenitura. Shalom Ubrahá.